Bueno, jóvenes, continuamos con nuestro curso de ondas y después de haber visto el video de Walter Levin con el MIT, ahora queremos hacer un repaso del tema visto eh, a través de las oscilaciones en sistemas con un grado de libertad. Eh, Nosotros cuando vamos a estudiar oscilaciones con un grado de libertad, eh, vamos a decir que más que simplemente movimiento, cambio de posición, nos vamos a referir al cambio de cualquier variable física en el tiempo y en el espacio. Pero por el momento nos vamos a limitar a aquellas variables físicas que pueden ser definidas con una sola variable. A esto le llamamos nosotros, en ese sentido, sistemas con un grado de libertad. Y dos de los ejemplos que podemos tener es el ejemplo de un péndulo simple, que es una masa que está colgando de una cuerda, y una masa pegada a un resorte, que es un sistema masa-resorte. Para el péndulo escribimos la segunda ley de Newton. Masa por aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas. Hemos, en este caso, despreciado todo tipo de fuerzas disipativas, y entonces la única fuerza que está produciendo movimiento es la componente perpendicular de la fuerza de gravedad, menos masa gravedad por seno de teta, que en este caso es S sobre L. Y para el caso del resorte, pues tendríamos masa por aceleración, de nuevo, es igual a esa fuerza restauradora, que es la fuerza que está ejerciendo el resorte sobre la masa que se va a mover. Vemos que en ambos casos la fuerza es no lineal respecto del desplazamiento, no lineal respecto del desplazamiento, y nos interesa para el movimiento armónico simple, la fuerza debe ser una fuerza linealmente dependiente del desplazamiento. Entonces, si consideramos en el primer caso que el ángulo θ es muy pequeño, mucho menor que 1, pequeños amplitudes, y para el caso de las elongaciones del resorte consideramos que las elongaciones son pequeñas de tal forma que es válida la ley de Hooke, entonces la fuerza restauradora será proporcional al desplazamiento, y la constante de proporcionalidad es la constante elástica del resorte. En ese caso, las dos ecuaciones se quedan escritas de esta manera. ¿Sí? Vemos que ahora se volvieron ecuaciones diferenciales lineales con unos coeficientes constantes, y esos coeficientes constantes los podemos denotar como omega sub 0 al cuadrado en ambos casos, y de esta manera tener una ecuación, que modela tanto un sistema como el otro, como un movimiento armónico simple, que es una ecuación diferencial de segundo orden de tipo hiperbólico con coeficientes constantes. Para ella conocemos la solución. La solución será una función armónica, una amplitud que es una constante que debemos determinar todavía por seno de omega sub 0 t. Omega sub 0 es una constante también, pero es una constante material del sistema, y más phi sub 0, que también es una constante y corresponde a por así decirlo, corresponde a la fase inicial, Entonces, la pregunta, ¿cómo hallamos estas constantes S sub 0 y phi sub 0? Parte de las condiciones iniciales, lo cual vamos a mostrar. Entonces,
El movimiento, aquí tenemos la gráfica de ese movimiento armónico, es una función seno. El período de esa función seno es la distancia temporal entre dos de esas repeticiones, ¿sí? Entre dos de esas repeticiones. También podemos decir que el, eh, tanto la velocidad, la línea zapote, como la aceleración, la línea gris, también son funciones periódicas. También son funciones periódicas. Y el periodo es el mismo periodo de la función de posición. El mismo periodo de la función de posición. ¿Cómo calculamos las constantes de amplitud y de fase inicial? Pues tenemos la ecuación, tenemos la solución general, S sub 0 seno de omega sub 0 t más phi sub 0, y lo que tenemos que decir es que en el instante inicial conocemos tanto la posición como la velocidad. Esos son valores que debemos conocer, tanto la posición como la velocidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar esa condición para esta función que es la función solución. Es decir, decimos que esto es S sub 0 es igual a S de t cuando t es igual a 0. Hacemos t igual a 0 y obtenemos S sub 0 seno de phi sub 0. Y para el caso de la velocidad, pues derivamos la función ds por dt y después de derivarla hacemos t igual a 0 y vamos a tener entonces como resultado S sub 0 omega sub 0 por coseno de phi sub 0. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son la amplitud S sub 0 que estamos buscando y la fase phi sub 0. Pues si elevas al cuadrado a ambos lados y sumas, ¿sí? Despejando omega sub 0 lo puedes pasar para la BA y sumas, puedes despejar S sub 0. Y si haces la primera ecuación la divides sobre la segunda, puedes hallar la tangente de phi sub 0. Es decir, S sub 0 le va a dar S al cuadrado inicial, que es lo que tenemos este valor, más la velocidad inicial al cuadrado sobre omega sub 0 al cuadrado, y phi sub 0 es la tangente a la menos 1, el arco tangente de omega sub 0 por la posición inicial sobre la velocidad inicial. ¿Sí? Ahora, podemos intentar mostrar esto en un ejemplo. Un péndulo, vamos a intentar, vamos a pedir un poquito de paciencia, un péndulo simple es sacado de su posición de equilibrio, un ángulo θ igual a pi sobre 12 y se libera desde el reposo. Dice, si la longitud del péndulo es de 1 metro, hallar la función que describe el movimiento del péndulo. Entonces, nosotros en este caso vamos a intentar usar bueno, vamos a usar nuestro tablero. Vamos a usar nuestro tablero para este problema. Nos dicen que tenemos un péndulo, ¿sí? Tenemos un péndulo que fue sacado de su posición de equilibrio, ¿sí? Un ángulo inicial de 12 grados. Entonces están diciendo que θ sub 0 es igual a pi sobre 12. A pi sobre 12. Y se suelta desde el reposo, entonces B sub 0 es igual a 0 metros por segundo. ¿Sí? La velocidad es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la solución general nos da a nosotros que θ como función del tiempo es igual
a cierta amplitud por seno de omega sub 0 t más phi sub 0. Y tenemos en cuenta que en este caso omega sub 0 es igual a la raíz cuadrada de g sobre L. A la raíz cuadrada de g sobre L. Entonces lo que hacemos es decir que teta para t igual a 0 va a ser igual a A por seno de phi sub 0 y teta un puntico, que es la velocidad, para t igual a 0 va a ser igual a omega sub 0 por A por coseno de phi sub 0, y esto debe ser igual a 0. Y podemos llamar esto la ecuación 1 y a esto llamaré la ecuación 2. Ahora nos damos cuenta que de la ecuación 2, entonces tenemos que omega sub 0 por A por coseno de phi sub 0 es igual a 0. Omega sub 0 sabemos que no es igual a 0. Si la amplitud es igual a 0, pues no tendríamos ningún movimiento, entonces lo único que nos queda es que coseno de phi sub 0 sea igual a 0, y esto es posible solamente si phi sub 0 es igual a pi medios. Si phi sub 0 es igual a pi medios. Y de la ecuación 1, entonces vamos a tener que si phi sub 0 es igual a 1, entonces tenemos que A es igual a teta cuando t es igual a 0. Y cuando teta es igual a 0, que nos faltó escribir eso aquí, la condición inicial nos dice que esto es igual a pi sobre 12. Es decir, obtenemos que A es igual a pi sobre 12, y ya podemos decir que, dado que tenemos que la longitud de ese péndulo es igual a 1, ya podemos escribir que teta como función del tiempo es igual a la amplitud, que es pi sobre 12 por seno de omega sub 0. Entonces voy a escribir aquí por la raíz cuadrada de g sobre L multiplicado por el tiempo más pi medios. ¿Sí? Y usamos este ejemplo para llamar la atención de esto. Y es que desde un comienzo podemos suponer que la función teta de t la podemos escribir como A por coseno de omega sub 0 t más phi sub 0. Por supuesto que phi sub 0 tiene otro valor, y en este caso lo que vamos a obtener es que teta de t es igual a pi sobre 12 por el seno de raíz cuadrada de g sobre L por el tiempo. Permítame arreglar esto un poquito. ¿Sí? Por seno de raíz cuadrada de g sobre L por el tiempo. Entonces, perdón, cometí ese error acá. ¿Sí? Por coseno de raíz cuadrada de pi sobre L. Entonces, tenemos, en este caso, hemos mostrado cómo usar esto de las condiciones iniciales. ¿Sí? Las condiciones, y hemos podido resolver este problema. Sigamos. Miremos un problema más, las oscilaciones armónicas de un péndulo físico. Péndulo físico es un cuerpo cualquiera que tiene una forma arbitraria y ha sido suspendido a través de un eje donde puede rotar libremente. Si no consideramos las pérdidas, la única fuerza que vemos para ser considerada es la fuerza de masa por gravedad, que es la única fuerza que produce torques.
usamos la segunda ley de Newton para movimientos de rotación, es decir, escribimos momento de inercia con relación a ese punto de giro cero por la aceleración angular es igual a los momentos de torsión, que en este caso no tenemos sino masa por gravedad, la distancia a la cual se está aplicando, o donde hemos considerado que es el centro de gravedad, es A, y por seno de teta. Entonces, en este caso, de nuevo, tenemos una ecuación no lineal respecto del desplazamiento y debemos linealizarla. Entonces, usamos lo mismo, decimos que para el caso cuando teta es mucho menor que 1, podemos el seno de teta aproximarlo a teta y escribir la ecuación de esta manera. Y de nuevo tenemos nosotros una consideración de una constante acá que podemos llamar omega sub 0 al cuadrado. Omega sub 0 al cuadrado. Ahora, vamos a usar de una vez que el periodo de oscilación es 2pi por el inverso de omega sub 0. Entonces, es 2pi por J masa gravedad por A. Y este es uno de esos casos muy interesantes porque el momento de inercia puede ser calculado a partir del momento de inercia con relación al centro de masa y el teorema de los ejes paralelos. Es decir, que podemos escribir que ese periodo es igual a el momento de inercia con relación al centro de masa más masa del cuerpo por la distancia al cuadrado sobre masa gravedad por altura. Esta ecuación tiene, si lo hacemos experimentalmente y vamos cambiando el punto de fijación, podemos encontrar cómo depende T de A. La gráfica se encuentra en la pantalla y podemos ver que cuando A tiende a 0, nos da algo realmente correcto. Cuando A tiende a 0, pues si pasa el eje de giro por el centro de masa, pues todos los momentos van a ser igual a 0 y el tiempo que va a gastar en hacer una oscilación tiende a infinito. Entonces, cuando A tiende a 0, esto tiende a infinito. Y en caso contrario, tiene este comportamiento. Vemos que esta gráfica es simétrica porque sería lo mismo correr hacia el otro lado, hacia cualquiera de los dos lados de esa función, se va a encontrar más o menos con el mismo tratamiento. Ese experimento lo van a hacer ustedes en laboratorio y van a mirar el comportamiento de una barra oscilante. Comportamiento de una barra oscilante. Bueno, hablemos un poco de la energía en las oscilaciones armónicas. La energía en las oscilaciones armónicas. Para eso, de nuevo, nos vamos a ir un momento a nuestro tablero. Vamos a ir a nuestro tablero, ¿sí? Y vamos a usar lo que tenemos nosotros hasta este momento. Entonces, para un movimiento armónico simple, está caracterizado matemáticamente por una función que hemos llamado allá S de t igual a una amplitud S sub 0 por seno de omega sub 0 por t más phi sub 0. Ahora, la energía cinética de cualquier partícula es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que en este caso será 1/2 de la masa por s, un puntico, la derivada de s elevado al cuadrado. Si hacemos eso, vamos a escribir 1/2 de la masa, la derivada de esta función va a salir omega sub 0 y lo vamos a elevar al cuadrado por s sub 0 al cuadrado por coseno cuadrado de omega sub 0t más phi sub 0. Es decir, tenemos nosotros en sí una función pulsante como con coseno cuadrado
Y podemos llamar a todo esto que tenemos acá, ¿sí? Lo podemos llamar una amplitud de ese valor de energía y ponerle un nombre como energía cinética igual a cierto valor máximo. Le voy a colocar por el momento esto, cierto valor máximo, coma, le voy a escribir por el momento cinético, multiplicado por coseno cuadrado de omega sub 0 t más phi sub 0. Ahora, si consideramos la energía potencial, si, por ejemplo, para el caso del sistema masa-resorte, en general podemos decir que esa energía potencial va a ser igual a un medio de la constante elástica de K por S al cuadrado, por el desplazamiento que depende del tiempo al cuadrado, S al cuadrado. Y en nuestro caso, eso nos va a dar un medio de K, por S al cuadrado, entonces vamos a tener por S sub 0 al cuadrado, S sub 0 al cuadrado por seno cuadrado de omega sub 0 t más phi sub 0. Y que podemos llamar esto también como una amplitud de energía potencial. Entonces, de nuevo, le voy a colocar acá energía máxima, coma, P, que es energía potencial, por seno cuadrado de omega sub 0 t más phi sub 0. Ahora, nos falta solamente pensar en esto. Omega sub 0 al cuadrado, para el caso de un sistema masa-resorte, es igual a K sobre M. Es decir, que K es igual a la masa por omega sub 0 al cuadrado. Cuando miras esto, te das cuenta, entonces, que si comparas lo que tienes aquí, ¿sí? En la energía cinética, esto es K. Es decir, que estamos llegando a la conclusión de que la energía máxima cinética es igual a la energía máxima potencial. La energía máxima potencial. Y que simplemente la podemos llamar E sub 0, un valor de energía E sub 0. En otras, si escribimos nosotros cuál es la energía del sistema, entonces la energía del sistema o la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, que nos va a dar a nosotros E sub 0, ese valor que hemos encontrado, multiplicado por E factorizado, coseno cuadrado, le voy a escribir aquí phi de t, que es la fase, más seno cuadrado de phi, que depende de t. Y esto, por supuesto, que nos da una constante. Nos da una constante. Y eso precisamente es lo que tenemos nosotros en la gráfica. ¿Sí? Lo que tenemos nosotros en la gráfica. La energía siempre está pulsando y está pasando de potencial a cinética y de cinética a potencial. Cuando la energía cinética es mínima, la energía potencial es máxima y viceversa, ¿sí? Y viceversa. Por supuesto, hay un momento en el que las dos energías son iguales, donde se tiene más o menos el mismo aporte energético de cada uno. Y esto de que la energía mecánica es constante, pues es simplemente una consecuencia de haber considerado dinámicamente que estamos teniendo un movimiento con ausencia de fuerzas disipativas. Dejamos como un ejercicio para resolver, demostrar que en el caso de las oscilaciones de un circuito
LC, un circuito que no tiene resistencia, ese circuito va a presentar oscilaciones armónicas y se puede modelar como un sistema armónico simple. Esto es una tarea que dejamos para nuestros estudiantes.